The goal for this evening Y el objetivo para esta noche is to inspire es inspirar and to teach y enseñar how to share your faith. cómo compartir tu fe. We are going to be preaching this weekend, Vamos a estar predicando este fin de semana. but one-on-one evangelism Pero evangelismo uno a uno is so effective, es muy efectivo, es tan efectivo and it is so biblical. y es bíblico. And the topic that we're going through today applies to both preaching and one-on-one. Y el tema que vamos a estar viendo aplica para ambas, para predicar y también para evangelismo uno a uno, And I persona know a persona. there are many here that you share your faith. Y yo sé que hay muchos aquí que comparten su fe. This may be somewhat of a reminder or some new truths as Y well. esto puede hacer repaso por algunos y también verdades nuevas. And I'm sure there's some here that perhaps you feel too nervous or you don't know what to say. Y yo sé que hay algunos aquí que tal vez se sienten nerviosos o no saben qué decir. And I hope that this class will give you what you need Y yo espero que esta clase les dé lo que necesitan to share your faith. para poder compartir su fe. If you feel overwhelmed, Y si sienten que es demasiado, abrumados, I'm going to give a lot of information in 2 short sessions. voy a dar bastante información en 2 sesiones cortas. Don't get discouraged because in the second part, the second lesson, Pero no se desanimen porque en la segunda lección I'm going to give you what I hope will be a tool from the Bible yo les voy a dar lo que es una herramienta de la Biblia that will help you share your faith. que les va a ayudar a compartir su fe. 2,000 years ago, Hace 2000 años, the gates of heaven las puertas de los cielos opened se abrieron and a reverent, holy celebration y una celebración reverente y santa filled the atmosphere of the celestial city. llenó la atmósfera de esa ciudad celestial. Our Lord and our Savior, Nuestro Señor y Salvador, our deliverer, nuestro libertador, entered heaven. entró al cielo. The heavenly host had long stood before his throne. Y las huestes celestiales estaban delante del trono. They had sung of his holiness. Habían cantado de su santidad. But now as he walked to the throne, Pero ahora en lo que él caminaba hacia el trono, they could see the scars in his body that was broken for you and me. ellos podían ver las marcas en su cuerpo que fue quebrantado por ti y por mí, Bearing the scars he had taken from the beating from the Roman whip, llevando esas marcas que habían sido producidas por ese látigo romano. the scars on his hands and feet from the nails that Y had pierced him. esas marcas en sus manos y en sus pies por esos clavos Our que lo king atravesaron. walked to the throne Nuestro rey caminó hacia el trono at the right hand of the Father. a la diestra del Padre. He had always been worthy. Él siempre había sido digno. He had always been worshipped. Él siempre había sido adorado. But on this day, Pero en ese día, the heavenly hosts began to sing las huestes celestiales comenzaron a cantar a new song. un nuevo cántico. Worthy the Lamb that was slain. Digno es el cordero que fue inmolado. He had always been worthy, Él siempre había sido digno, but now he was the Lamb who had been slain to redeem you and I. pero ahora Él era el cordero que fue inmolado para redimirte a ti y a mí. He was not only our God who had created us, Él no solo es nuestro Dios que nos creó, but he had now died for us. sino que también ahora Él había muerto por A nosotros. path of redemption had been paved. Y un camino de redención fue hecho. A way of salvation had been Y won. una manera, un camino para salvación había sido ganado. Sin and death had been conquered by his El sacrifice. pecado y la muerte habían sido conquistados por su sacrificio. But the mission of the cross was not over in Pero this moment. la misión de la cruz no terminó en ese momento. This was not the end. Esto no era el fin, This was the beginning of a new chapter. sino que esto era el comienzo de un nuevo capítulo. A new era for God's people. Una nueva era para la gente de Dios.
Our Savior, when he ascended into heaven, Nuestro Salvador, cuando Él ascendió al cielo, left behind here on earth Él dejó atrás aquí en la tierra his faithful sus followers. seguidores fieles. He left behind the beloved John, the disciple, Él dejó atrás al discípulo amado Juan, who was later to be exiled on the Isle of Patmos. quien luego iba a ser exiliado en la isla de Patmos. He left behind his faithful disciple Bartholomew, Él dejó atrás a su discípulo fiel Bartolomé, who was to be flayed alive and beheaded in Albanopolis. quien iba a ser muerto en Albanópolis. He left behind the leader of his followers, Peter, Él dejó atrás el líder de sus seguidores, Pedro, who was to die on a cross in Rome. quien iba a morir en una cruz en Roma. He left behind his disciple Andrew, Él dejó atrás su discípulo Andrés, who went as a missionary to what is now called Russia. quien fue como misionero a lo que ahora llamamos Rusia. And there he too was crucified. Y allí también él fue crucificado. Thomas, who was speared to death serving in what is now Syria. Tomás también, que fue asaetado hasta la muerte en lo que ahora es Siria. Matthew, who was stabbed in Ethiopia. Mateo, que también murió en Etiopía. And many more of the 120 of his followers who were burned and beaten and sawn asunder. Y muchos más de sus seguidores que fueron quemados, que fueron golpeados y que fueron aserrados. He left them behind Él los dejó atrás to follow in his footsteps, para seguir sus pisadas. that they might tell the world, Para que ellos pudiesen decirle al mundo, both through the sermons that they preached and the death that they died, a través de los sermones que predicaban y las muertes que sufrieron, about what Jesus of Nazareth had done acerca de lo que Jesús de Nazaret había hecho to save us from our sin. para salvarnos de nuestros pecados. Jesus left them behind so that they would tell the world Jesús los dejó atrás para que le dijeran al mundo that through him que a través de Él and him alone y solo a través we de might Él be saved. nosotros podemos ser salvos. And you and I sit here tonight Y tú y yo estamos aquí sentados en esta noche because they preached that message. debido a que ellos sí predicaron ese mensaje. Because they did what Jesus had commanded them to do before he went to heaven. Debido a que ellos sí hicieron lo que Jesús les ordenó que hicieran antes de que ascendiera al cielo. Right before Jesus ascended, Y justo antes de que Jesús ascendiera, he had one last message to preach. Él tenía un último mensaje que predicar. And we find this message in the Gospel of Mark, and if you'll turn there with Y me, encontramos este mensaje en el Evangelio de Marcos, y si podemos ir allí, por favor. Mark chapter 16. Marcos 16, capítulo 16. The last sermon that Jesus would preach before ascending into heaven. El último sermón que Jesús iba a predicar antes de ascender al cielo. Now, before we read this, Ahora, antes de que nosotros leamos esto, imagine leamos esto, if someone came and told you imagínense si alguien venga y te diga that you were about to ascend into heaven. de que estás a punto de ascender al cielo. You're about to go before the Lord. Estás a punto de ir delante del Señor. But imagine if they told you that before going, Pero imagínense que les digan que antes de irte, you could come up behind this pulpit puedes venir a este púlpito and you could deliver one final message Y to this pu- congregation. y puedes dar un último mensaje a esta congregación. What would you preach? Have you thought about that? ¿Qué predicarías? ¿Han pensado en eso? It's not just a normal sermon. No es un sermón cualquiera. Because the last thing that you tell your family and your friends and your brothers and sisters in Christ Porque lo último que les digas a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos y hermanas en Cristo, that last message is what they're going to remember of you. ese último mensaje lo van a recordar. That's why it would be hard to decide. Y por eso es algo difícil para decidir qué decir. And this is where Jesus was. Y allí, en esta situación, Jesús estaba. Mark chapter 16, verse 15, Marcos 16, verso 15. all the way to verse 20. Y vamos a leer del 15 hasta el 20. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then,
After the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat at the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo y predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Now Jesus, Ahora Jesús, he could have preached a lot of different wonderful messages here. él pudiese haber dicho varios mensajes maravillosos. He could have preached, love one another as I have loved you. Pudiese haber predicado, amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. He could have preached, love the poor. Él pudo haber predicado, amen a los pobres. He could have talked about healing, Él pudo haber enseñado acerca de sanidades, which he did to some degree, I guess. y lo hizo de alguna manera. Some of the things he lists here, Y algunas de las cosas que él dice acá, the signs that would follow them, las señales que le seguirán, the casting out devils, I'm sure most of you have seen or heard of that happening. echar fuera demonios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado o han visto que eso sucede. They shall speak with new tongues. I think probably everyone here has seen that. Hablarán nuevas lenguas. Yo creo que probablemente todos aquí han visto eso. They shall lay hands on the sick and they shall recover. I think that's happened in most of our churches by the grace of God. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo pienso que esto ha sucedido en la mayoría de nuestras iglesias por la gracia de Dios. He said these signs shall follow, but his main point, Y él dijo, estas señales les seguirán, pero el punto principal, the main point of the message el punto principal del mensaje is that they were to go and preach. es que ellos tenían que ir y predicar. Why? ¿Por qué? Why was this Jesus' last message? ¿Por qué fue este el último mensaje de Because he Jesús? wanted to emphasize Porque él quería enfatizar the importance la importancia that people needed to hear what he had done. de que las personas necesitan escuchar lo que él hizo. He died on the cross, but if people didn't hear it, Él murió en la cruz, pero si las personas no lo escuchan, if we hadn't heard it, si nosotros no lo hubiéramos we wouldn't escuchado, be saved. nosotros no hubiéramos sido salvos. But that was just for the disciples, right? Pero eso solo fue para los discípulos, That ¿cierto? was just for those 120 wonderful people. Y esto fue solo para esas 120 maravillosas personas. I've heard people say that before. Yo he escuchado que algunas personas dicen esto. Let's assume Entonces, asumamos that what Jesus said here de que lo que Jesús dijo aquí about going to preach acerca de ir a predicar was only for the disciples. era Let's assume that. solamente para los discípulos. Digamos que era así, asumamos. I don't believe that, but for the sake of argument, Yo no creo en eso, pero para argumentar, what else does the Bible say on this topic? ¿qué más dice la Biblia acerca de este tema? Psalm 51. Salmo 51. Does Psalm 51 apply to you? Salmo 51 aplica a tu vida. The Psalm of repentance. El salmo de arrepentimiento. How many of us have turned to Psalm 51 ¿Cuántos de nosotros hemos ido al Salmo when we 51? have failed God Cuando hemos fallado a Dios and prayed, create in me a clean heart and restore to me the joy of salvation? y hemos orado, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Psalm 51:13. Salmo 51:13. The result El resultado of having the joy of salvation, de tener el gozo de la salvación, then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted unto thee. entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. He's saying, if you will restore me, Él dice, si tú me restauras, then I can go and tell sinners and they'll turn to you. entonces yo puedo ir y contarle a los pecadores y ellos también se volverán a ti. The son of David, Solomon, said in Proverbs 11:30, El hijo de David, Salomón, dijo en Proverbios 11:30, wise is he who wins que souls. sabio es aquel que gana almas. Wise is he who wins souls. Sabio es aquel que gana almas. Jesus said, as the Father has sent me, so send I you. Jesús dijo,
Así como el Padre me ha enviado a mí, así los envío a vosotros. Paul the apostle says that we are to imitate Christ. How many of you believe we're to imitate Jesus Christ? El apóstol Pablo dice que debemos imitar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que debemos imitar a Cristo? If we're to imitate Jesus Christ, Si hemos de imitar a Jesucristo, we're to preach the gospel too. entonces debemos también predicar el He Evangelio. said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. The prophet Isaiah said, how lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. El And the good news is the gospel. El profeta Isaías dice, cuán hermosos son los pies de aquel que trae buenas nuevas, y esas buenas nuevas son el Evangelio. The apostle Paul wrote in Romans 1:8, El apóstol Pablo escribió en Romanos 1:8, I thank my God through Jesus Christ for you all because your faith is being proclaimed throughout the world. doy gracias a Dios por todos vosotros porque vuestra fe es proclamada alrededor del mundo. Rome at the time was the center of the Y world. Roma en ese tiempo era el centro del mundo. People were coming and going for trade. Las personas iban y venían por mercadería, mercancía. Roman soldiers were being sent all throughout the world to conquest. Soldados romanos eran enviados alrededor del mundo para conquistar. And historians tell us, Y los historiadores nos dicen, and Paul confirms it here, y Pablo lo confirma that aquí, the early church was converting people de que la iglesia primitiva estaba convirtiendo a personas in Rome, en Roma, and they were spreading throughout the world, and they were spreading the gospel where they would go. y así se estaba diseminando. Estas personas salían alrededor del mundo y así el evangelio se diseminaba alrededor del mundo. Ephesians 6:15. Efesios 6:15. Speaking of the armor that we're to put on, the armor of God, Hablando de la armadura que nosotros debemos portar, la armadura de Dios, having shod your feet with the preparation of the gospel. habiendo calzado con el apresto del evangelio vuestros pies. We hear in the course on the Song of Solomon Y escuchamos en el curso del el cantar de los cantares, much of the typology in the Song of Solomon. que mucha de la tipología del cantar de los cantares, And the bride proclaiming to others about the bridegroom, y la esposa proclamando a otros acerca del esposo, spreading the gospel. diseminando el evangelio, esparciendo el evangelio. We could go on through the Y scriptures podemos seguir y continuar en las and escrituras see again and again that God calls us to share our y faith. ver vez tras vez que Dios nos llama a compartir nuestra fe. You and I are disciples. Tú y yo somos sus discípulos. And if you and I are disciples, Y si tú y yo somos discípulos, we are to walk in the footsteps of those who have gone before us. entonces debemos caminar en las pisadas de aquellos que eran antes que nosotros. We've been handed the baton, as it were, Se nos ha dado la estafeta, por decirlo and así, called to the same purpose that the early church was called siendo llamados a ese mismo propósito que la iglesia primitiva fue llamada, to complete the same task, para completar esa misma labor, to run the same race. para correr esa misma carrera. You and I Tú y yo have the same mandate tenemos el mismo mandato that Peter and John had. que Pedro y Juan tuvieron. Imagine that. What an Imag- honor and a privilege. Imagínense eso, qué honor y privilegio. And if we really believe the gospel, Y si verdaderamente creemos en el that Evangelio, it's the greatest news in the world, que es la noticia más maravillosa en el mundo, that the gospel saves people from hell, if we really believe it, que el Evangelio salva a las personas del infierno, si verdaderamente lo creemos, how can we not tell others about it? ¿cómo no le vamos a decir a otros acerca de esto? Richard Wurmbrand, the author of the book Tortured for Christ, Richard Wurmbrand, que es el autor de un libro llamado Torturado por Cristo, a man who suffered greatly for the sake of the Lord, un hombre que sufrió grandemente por amor al Señor, he said, él dijo, if a Christian really believed si un cristiano verdaderamente cree that his neighbor will be tortured in all eternity in hell, que su vecino va a ser torturado por toda la eternidad en el infierno, he should try day and night to persuade him to repent and believe. él entonces debiera intentar día y noche tratar de persuadirlo para arrepentirse y creer. How sad, he said, that this doesn't happen. Cuán triste es, dijo él, que esto no sucede así. If we really believe Si realmente lo creemos, what the
the Bible says is true, que lo que la Biblia dice es verdad, then we should share our faith entonces debemos compartir nuestra fe with our neighbor and our coworker, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, with our classmate, con nuestros compañeros en la escuela, with everyone we see when the Holy Spirit leads us to do con it. cualquier persona que vemos cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. William Booth William Booth said this. dijo esto. He said, put your ear down to the Bible Él dijo, pon tu oído en la Biblia and hear him bid you go y escúchalo decir que vayas to pull sinners out of the fire of sin. para sacar a pecadores del fuego del infierno. Put your ear down to the burdened and agonized heart of humanity Pon tu oído sobre esa carga del corazón agonizante de la humanidad and listen to its pitiful wail for help. y escucha ese clamor por ayuda. Jesus made the way to everlasting life, Jesús hizo el camino para la vida eterna and we are to spread the news. y nosotros debemos compartir esa We noticia. are part of the mission. Nosotros somos parte de esa misión And the disciples obeyed. y los discípulos obedecieron. They obeyed the words of Jesus, which we read. Ellos obedecieron las palabras de Jesús, las cuales leímos. They preached in the highway, in the Y byway. ellos predicaron en las calles, en las avenidas. They witnessed in the marketplace and Y in the ellos, streets. y ellos testificaron en los mercados, en las calles. They went into synagogues. Y ellos fueron a las sinagogas. And then they went to faraway nations. Y ellos fueron a naciones lejanas. They changed the world Y ellos cambiaron el mundo more than any group of people in all of human history. mucho más que cualquier otro grupo de personas en toda la historia de la humanidad. And in such a short few years. Y en solo unos pocos años. Now some would say, well, that's great. Ahora, algunos dirán, bueno, qué bien. But I am not called to be an evangelist. Pero yo no soy llamado a ser un evangelista. It's easy for you up there to talk about it. You're called to be an evangelist, but I'm not. Pero está bien, para ti es fácil estando ahí en ese púlpito hablar acerca de esto porque tienes el llamamiento, pero yo no. It's true that some people, like myself, God has called to be Y es evangelists. cierto, hay algunas personas como yo que son llamados a ser evangelistas. It's a ministry. You stand before people, you preach the Y es gospel. un ministerio en el cual estás de pie delante de personas y predicas el evangelio. Like Peter did in the book of Acts. Como Pedro lo hizo en el libro de los Hechos. But just because you're not an evangelist Pero solo porque no eres un evangelista, doesn't mean you're not supposed to evangelize. And let me give you an no illustration. significa que no debas evangelizar. Y permítame ilustrarlo. If you're a father or a mother, Si tú eres un padre o una madre, you're not necessarily a pastor, no necesariamente eres un pastor, but you're fulfilling somewhat of a role of a pastor in your home. pero estás cumpliendo lo que se pudiese comparar a un pastorado en tu casa, You're teaching your children, porque estás enseñando a tus hijos, you're leading them into the presence of estás God, guiándolos hacia la presencia del Señor, you're disciplining. estás disciplinándolos. Many of the things that the Bible calls a pastor to do. Muchas de las cosas a las cuales la Biblia llama a los pastores a hacer. Some of you have maybe the gift of prophecy, Algunos de ustedes tienen el don de la profecía, but maybe you're not a prophet. pero tal vez no eres un profeta. And in the same way, Y en la misma manera, there are people who are called to be hay evangelists, personas que son llamadas a ser but evangelistas, everyone to some degree is called to evangelize. pero todos hasta cierto punto son llamados para evangelizar. Others would say, okay, yeah, Otros dirán, bueno, sí, está bien, but I'm waiting to share my faith pero yo estoy esperando a compartir mi fe until the Holy Spirit comes with another great revival. hasta que el Espíritu Santo descienda con otro gran avivamiento. I'll do it when revival Y comes. yo lo voy a hacer hasta que venga el avivamiento. Don't misunderstand me when I say this, Y, please. por favor, no me malinterpreten cuando diga esto que voy a decir. Yes, we need revival. Sí, necesitamos un avivamiento. Yes, we need the tabernacle of David to be restored. Sí, necesitamos que el tabernáculo de David sea restaurado. We need the spirit of Elijah to fall. Y necesitamos que el espíritu de Elías descienda. And we'll see a great harvest on that Y day. veremos una gran cosecha en ese día. But the other side of the coin is Pero this. la otra cara de la moneda es esta. Has the Holy Spirit ever left the church? ¿Acaso el Espíritu Santo alguna vez se ha ido de la iglesia? Who converted you? ¿Quién te convirtió a ti? Or you would say, well, the Holy Spirit.
Tú podrás decir, bueno, el Espíritu Santo. He used someone, but the Holy Spirit Él converted me. utilizó a una persona, pero el Espíritu Santo hizo la obra. Who converted George Whitfield ¿Quién convirtió a George Whitfield? or John Wesley O a John Wesley? or Amy O Carmichael a Amy Carmichael? or the person sitting next to O you? la persona que está a tu lado. The Holy Spirit. El Espíritu Santo lo hizo. Because the Holy Spirit has never left. Porque el Espíritu Santo nunca se ha ido de la He iglesia. came Él vino and he's still working on the earth. y Él todavía está obrando en la tierra. Yes, we need him to fall with revival, Entonces sí, necesitamos que venga el avivamiento, but he is still working in the world today. pero Él todavía está obrando en el mundo Even hoy. in times of spiritual barrenness in the church. Aún en tiempos de esterilidad espiritual en la iglesia. The Apostle Paul says, "Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost?" El apóstol Pablo dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? The Holy Spirit's still here. El Espíritu Santo todavía está aquí. He visits. He visited us a moment ago as we were worshiping. Él visita y nos visitó hace un momento cuando estábamos adorando. He moves in this church. Él se mueve en esta iglesia. Yes, we need revival. Sí, necesitamos But avivamiento. we ought not to wait until revival comes to preach the Pero gospel. no hemos de esperar hasta que venga el avivamiento para poder predicar el A evangelio. worldwide revival has not come in my generation, and I long for it. Un avivamiento mundial no ha sucedido en mi generación y yo anhelo que suceda. But we're hearing that in the last 10 years, Pero estamos escuchando que en los últimos 10 años more Muslims have converted to Christianity than in all the 15 years of Islam put together. más musulmanes se han convertido al cristianismo que todos los 1,500. que todos los 1500 años de Islam puestos juntos, A sumados juntos. worldwide revival hasn't yet come, but we're seeing souls being saved in China in unbelievable numbers. Y un avivamiento mundial no ha sucedido todavía, pero vemos miles de almas siendo salvas en China el día de estos días. Where our church is in Virginia, Donde está nuestra iglesia en Virginia, it's very hard to es evangelize. muy difícil evangelizar. But recently we had a couple get saved and join our church. Pero recientemente tuvimos una pareja que fue salva y se unió a la iglesia. You could witness to hundreds of people, and you may not see a lot of fruit. Y puedes testificar a cientos de personas y tal vez no veas mucho fruto. But every now and then, God does something in someone's life. Pero muy frecuentemente el Señor hace algo en la vida de Even alguien. in the most difficult regions. Y aún en las regiones más difíciles. Since the Spirit came, Y desde que el Espíritu Santo vino, men and women have been converted through the revivals and through the barren times. y los hombres y las mujeres han sido convertidas a través de los avivamientos y también en medio de esos tiempos de sequedad. Jesus didn't say, Jesús no dijo, preach when revival comes, and then in between just relax and have a good time. prediquen hasta que venga el avivamiento y mientras no venga ustedes solo relájense y tengan un buen tiempo. No, he said, when the Holy Spirit comes, No, él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, go into all the world and preach. id y predicad el evangelio a todo el mundo. And when the Holy Spirit came, Y cuando vino el Espíritu Santo, since that day, desde ese día, men and women have been doing what he said. los hombres y las mujeres han estado haciendo lo que él dijo. So now with that in mind, Y entonces con esto en mente, with the inspiration, con la inspiración, I hope from Scripture, from the Holy Spirit to evangelize, espero la inspiración de la Escritura, la inspiración del Espíritu Santo para I want to evangelizar. talk about how to evangelize, how to share your Yo faith. quisiera hablarles acerca de cómo hacerlo, cómo evangelizar. If you remember anything tonight, Si ustedes logran recordar algo en esta noche, remember this. que sea esto. The key to evangelism La clave en el evangelismo is to be led by the Holy Spirit. es que hay que ser guiados por el Espíritu Santo. The key to evangelism La clave para el evangelismo is to be led by the Holy Spirit. es que hay que ser guiados por el Espíritu Santo. I could say that and go sit down and we could close the service if you Y wanted. yo pudiese decir eso y sentarme y terminar el servicio si quisieran, Because that is the most important thing. porque eso es lo más importante. We don't know what words are going to penetrate a heart, No sabemos qué palabras son las que van a penetrar en un corazón, but He does. pero Él sí. We can't change the life of a person from the Nosotros inside, no podemos cambiar a una persona en su interior, but He can. pero Él sí puede.
We can't put a new life within them, Nosotros no podemos depositar una vida nueva en ellos, but He can. pero Él sí puede. And that is why Y es por the eso key que la clave is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. And all we are doing Y todo lo que estamos haciendo, when we witness, lo único que estamos haciendo when cuando we nosotros testificamos hand out a gospel tract, o cuando damos un tratado, when we preach, cuando predicamos even in the life that we live, y aún en la vida que vivimos, is obeying Him, simplemente estamos obedeciéndolo and He does the work. y Él es quien hace la obra. And so let's preach the gospel, Entonces prediquemos el Evangelio seeking the guidance of the Spirit. buscando la guianza del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu. What is the gospel that the disciples preached? ¿Cuál es? ¿Qué es el Evangelio que los discípulos predicaron? The gospel, by definition in the Greek, El Evangelio, por definición en griego, is good news. es buenas nuevas. Now, for clarification, the New Testament Greek has three variations of this word. Ahora, para aclararlo, el Nuevo Testamento tiene tres variaciones en griego de esta palabra. In English, we only have one. I think that's true in Spanish as well. En inglés solo hay una y creo que es igual en español. But for example, in 1 Peter 4:17, Pero por ejemplo, en Primera de Pedro 4:17, the word gospel means good news, and that appears in this way many times throughout Scripture. Good la news. palabra evangelio allí significa buenas noticias y así es en la mayor parte del evangelio. In 1 Corinthians 15:1, the word gospel is good message. En Primera de Corintios 15:1, la palabra evangelio es buen mensaje. In Acts 15:7, the word gospel is glad news in advance. Y en Hechos 15:7 significa noticias de gozo dadas en avance. So we see there's variations to the word, Entonces vemos que hay variaciones en la palabra, but it's fair to say that the word gospel means good news. pero es correcto decir que la palabra evangelio significa buenas noticias. The good news of what? ¿Las buenas noticias de qué? The good news that Jesus Christ came to earth, died on the cross for our sin, Las buenas noticias de que Jesús vino a este mundo y Él murió en la cruz por nuestros pecados. and today gives us the opportunity to repent, put our faith in Him, and Y hoy have everlasting life. nos da la oportunidad para arrepentirnos, poner nuestra fe en Él y así obtener la vida eterna. Or it could be said as the angels declared O pudiese ser dicho como los ángeles declararon, when they talked to the shepherds. cuando ellos hablaron a los pastores, The good tidings or the good news las buenas nuevas of great joy de gran gozo that unto us de que nos es nacido was born in the city of David a Savior a, who is nos- Christ the Lord. a nosotros en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Now, as we preach Ahora- the good news, Ahora, en lo que predicamos las buenas noticias, what should we include? ¿qué debiéramos incluir? What is the part of the message of the good news? ¿Cuáles son las partes de este mensaje de las buenas nuevas? Right after Justo después Jesus ascended to heaven, de que Jesús ascendió al cielo, we come to the book of Acts. llegamos al libro de los Hechos. And there, the Holy Spirit has blessed us Y allí el Espíritu Santo nos ha bendecido, where we can read entire sermons donde podemos leer sermones enteros from the Apostle Peter and the Apostle Paul. del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. And they were very different people with very different styles of Y how they ellos preached. Eran personas muy diferentes con dos estilos muy diferentes en su predicación. They presented the gospel in different Ellos ways, presentaron el evangelio de maneras diferentes, but it was the same message. pero fue el mismo mensaje. And we can see what they both always, almost always included. Y podemos ver lo que ellos casi siempre incluían. For example, Por ejemplo, Peter's sermons in Acts los sermones de Pedro en los Hechos contain the word repent or repentance. contienen la palabra arrepentirse o arrepentimiento. Peter talked to his audience directly with boldness, calling them to repent. Y Pedro le hablaba a su audiencia directamente, con denuedo, llamándolos al arrepentimiento, Talking directly to the people that were listening to him. hablando directamente a las personas que lo estaban escuchando. In the same way, Y de la misma manera, Paul's sermons los sermones de Pablo uses the word repent or repentance, usan las palabras arrepentirse o arrepentimiento, though
much less direct way than Peter. pero de una manera mucho menos directa que la de Pedro. He uses the word in the story of his personal testimony, and we're going to get more into that. Porque él usa la palabra contando su propio testimonio y vamos a ver más de esto. Peter's sermons also reference the cross and the resurrection of Y los Jesus. sermones de Pedro también hacen referencia a la cruz y la resurrección de Cristo. Likewise, all of Paul's messages reference the death of Christ and the fact that he's alive today. He may not use the word resurrection, but he talks about Jesus being Y alive. también los sermones de Pablo hacen referencia a la muerte de Jesucristo y la resurrección también. They're both preaching very different. Peter's direct to his audience. Paul is talking through his testimony, but it's the same message. Ambos predican el mismo mensaje, pero de manera diferente. Pedro es más directo y Pablo es un poquito menos directo. We're just going to go to one of Peter's sermons, and we're going to go through this, and then we'll take a break and then have another session. Y vamos a ver uno de los sermones de Pedro y luego vamos a tomar un receso. But let's turn to Acts chapter 2, if you would. Entonces, por favor, vamos a Hechos capítulo 2. Acts Por chapter favor. 2, and here he preaches a sermon Hechos 2, y él predica aquí un mensaje that you can read, and we're not going to read the whole thing. You can read it from verse 14 all the way to verse que 40. pueden leer ustedes. No lo vamos a leer todo, pero comienza del 14 y termina en el 40. Now, interestingly, Y ahora es muy interesante, both Peter and Paul, when they preach evangelistic messages, they're not that long. ambos, Pedro y Pablo, cuando predican mensajes evangelísticos, no son largos. When they are in church, Cuando están en la iglesia, it's so long that someone falls asleep and falls out the window and dies. es tan largo que alguien se queda dormido y se cae por la ventana y se muere. It seems that their length of sermons were very different when it was evangelistic. Pero parece ser que la duración de sus sermones era bien diferente cuando era evangelístico. And also when Paul is talking one-on-one, it's not very long. Y también cuando Pablo está hablando uno a uno, persona a persona, no es tan largo. It goes from verse 14 to 40. Y es desde el verso 14 hasta el verso 40. Peter is using his text, he's quoting from the book of Joel. Pedro está usando un texto bíblico que se encuentra en Joel. This Old Testament passage would relate to the devout Jews that were there. Y este pasaje del Antiguo Testamento, los judíos que estaban allí, que era su audiencia, lo conocían muy bien. They related with what Peter was talking about. Y ellos podían identificar de qué estaba hablando Pedro. And he tells the people that the prophet Joel Y le dice a las personas que el profeta Joel talked about how the Holy Spirit would come. habló de cómo el Espíritu Santo vendría. And he was talking about how that prophecy was being fulfilled before their Pedro eyes. estaba diciéndoles cómo esa profecía estaba siendo cumplida delante de sus ojos. And he shifts from that and he goes into an evangelistic message that we can see in verse 22. Y luego él cambia partiendo de eso hacia un mensaje evangelístico que podemos ver desde el verso 22. 22, verse 22, and if you could read verse 22 to 25. Desde el verso 22 y vamos a leer del 22 al 25. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. And then verse 29 Y luego el verso 29 to 41. I know it's a lot of reading, but listen very close because he gives us the entire gospel message in these few verses. So 29 to 41. Listen very carefully. y del 29 al 41, yo sé que son muchos versos, pero él nos da todas las piezas del mensaje del Evangelio aquí, entonces escuchen detenidamente y con atención. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. He uses a lot of argumentation, Él usa muchos argumentos, argumentaciones, which isn't always the case, lo cual no siempre es el caso. but Peter, like Jesus on the road to Emmaus, Pero Pedro, así como Jesús camino a Emaús, references the prophecies that Jesus fulfilled in the Old Testament. hace referencia a las profecías que Jesús cumplió en el Antiguo Testamento. Like I said, Jesus did this on the road to Emmaus. He opened the scriptures and said, look, I fulfilled this prophecy and this prophecy. Como les dije, Jesús hizo eso camino a Emaús con los caminantes de Emaús. Él dijo, yo he cumplido esta profecía y esta profecía abriendo la Biblia. But the gospel itself in these passages, Pero el Evangelio en sí, en estos pasajes, we see three things. vemos tres cosas. Three things. Tres cosas. He called them out for sin. Él los confrontó con el pecado. Another way of saying this is he used the law of God Y otra manera de decir esto es, Él usó la ley de Dios to bring an awareness to them of their sin. para hacerlos saber de que estaban en pecado. This was not a peace, power, and prosperity message. Esto no era un mensaje de paz, poder y prosperidad. Come to Jesus and you're going to get rich. Ven a Jesús y vas a ser rico. It says that they were cut to the heart. Aquí dice que ellos fueron compungidos de corazón. In other words, they were under a conviction of their sin. En otras palabras, ellos estaban bajo la convicción de pecado. And almost always, with very rare Y exceptions, casi siempre, con raras excepciones, the apostles los and apóstoles Jesus himself y Jesús mismo, would bring up sin by using one or many of the laws of God. ellos traían el pecado o se referían al pecado utilizando una o varias de las leyes de Dios. Because in order for someone to repent, Porque para que alguien pueda arrepentirse, they must first recognize that they're sinners. primero deben reconocer que son pecadores. People by nature, we try to justify our sin. Por naturaleza, las personas todos tratamos de justificar I nuestros pecados. do enough good works, I'd give to the poor, but he's saying, no, you've sinned against God. Yo doy a los pobres, yo hago buenas obras, pero él dice, no, has pecado contra Dios. Romans 7:7, Romanos 7:7, Paul says, I had not known sin but by the law. Pablo dice que yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. David said in Psalm 19:7, and this is so good, so good. Y David dijo en Salmos 19:7, y este es muy bueno, es muy bueno. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. I'm driving down the street, Y yo estoy manejando por una calle I see a speed limit sign. y veo un límite de velocidad en una señal. That's the law. Esa es la ley. It brings an awareness Y me llama la atención when you speed y me hace saber a qué that you velocidad, are breaking the law, de que cuando yo voy más arriba de esa velocidad, yo quebranto la ley. and there's a consequence. Y entonces habría una consecuencia. And you wouldn't know that you were speeding Y tú no sabrías que vas a alta velocidad unless you knew the law. a menos que sepas la ley. Jesus with the woman at the well, he brought up the issue of sin. He revealed to her that she had broken the laws of Y God. Jesús con la mujer samaritana, él le hizo saber a ella primero que había quebrantado las leyes de Dios. With the rich young ruler, he was a man who was living very well,
Con el joven rico también era alguien que estaba viviendo bien, but he had covetousness. He didn't want to let go of everything. pero tenía avaricia, él no quería soltar todo. And Jesus was not afraid to bring that up. Y Jesús no tenía temor de mencionarles The esto. law is what marks us as lawbreakers. La ley es lo que nos marca como personas que han quebrantado la It's ley. what condemns us to the Es- prison that we deserve, which is hell. Es lo que nos condena a la prisión que merecemos, que es el infierno. And when we recognize that because we've broken his law, Y cuando reconocemos que debido a que quebrantamos sus leyes, we deserve the prison of hell, por eso es que merecemos la prisión del infierno, then we can grasp the reality of our need for a Savior. entonces ya podemos comprender mejor nuestra necesidad de un Salvador. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, known as the Prince of Preachers, él es conocido como el príncipe de los predicadores. he said, I do not believe Él dijo, yo no creo that any man can preach the gospel que cualquier hombre puede predicar el evangelio who does not preach the law. sin predicar la ley, They will never accept grace porque no podrán aceptar, nunca aceptarán la gracia until they tremble before a just and holy law. hasta que estén temblando delante de una ley que es justa y santa. Therefore, the law serves Por tanto, la ley sirve a most necessary purpose, como un propósito muy necesario and it must not be removed from its place. y no debe ser removida, quitada de su lugar. Now, Ahora, there are exceptions in the Bible to hay this. excepciones a esto en la Biblia. Jesus did not use the law Jesús no utilizó la ley with the woman caught in adultery that was going to be stoned. con la mujer que fue encontrada sorprendida en adulterio que iba a ser apedreada. Why? ¿Por qué? She knew she was a sinner. Porque ella ya sabía que era pecadora. She had reached the point Porque ella había llegado a tal punto where now she needed a Savior. donde ya necesitaba un And Salvador. there are times Y hay tiempos when in the street cuando en la calle we're witnessing and someone knows they're a sinner. estamos testificando y viene alguien y sabe que es un pecador. This is why we need to be led of the Holy Y Spirit. por eso es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Because Santo. maybe Porque tal vez they just need the message simplemente necesitan un mensaje of God's love and the way of salvation. del amor de Dios y el camino de la salvación. But most people, Pero la mayoría de las personas, la mayoría de las personas try and justify their sin, tratan de justificar sus pecados and they think their works might get them to heaven. Most people, you can try it in the street. y ellos piensan que sus buenas obras les van a ganar su entrada al cielo. Lo pueden intentar y lo van a ver en la calle. Ask people in the street, how do you think you're getting to heaven? I've done it so many times. Pregúntenle a alguien, ¿cómo crees que vas a llegar al cielo? Yo lo he hecho tantas veces. Well, I've tried to be a good person. Bueno, yo trato de ser una buena persona. There's not a real recognition that their sin is leading them to hell. Many times. No están reconociendo verdaderamente que son sus pecados los cuales los están condenando al infierno. Very, Muchas very, veces. very, very quickly, Y muy rápido we see two more things, and then we're going to take a break. vamos a ver dos cosas más y luego vamos a tener un receso. First, we see the law Primero vemos la ley or the knowledge of sin. o el conocimiento del pecado Then we see the cross. y luego vemos la cruz. He mentions the cross. Él menciona la cruz. Paul said, I preach nothing but Christ and Him crucified. Pablo dijo, yo no predico nada más que a Cristo y a él crucificado. This is the foundation of the gospel message. Without it, there is no gospel. Y este es el fundamento del mensaje del evangelio. Sin esto no hay evangelio. Without the cross, there is no salvation. Sin la cruz no hay salvación. Jesus paid the fine. He paid the penalty for our sin Porque Jesús pagó la penalidad, pagó esa multa por nuestros when He pecados died on the cross and descended into hell. cuando él murió en esa cruz y descendió al infierno. Thirdly, Tercero, he references the resurrection. también se hace referencia a la resurrección. The resurrection is always mentioned La- when the gospel is introduced in the New Testament. La resurrección siempre es mencionada cuando el evangelio es introducido en el Nuevo Testamento. Romans 10:9. Romanos 10:9. Confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead and you shall be saved. It's part of the message. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es parte del mensaje. Peter and Paul always mention the fact that Jesus rose from the dead.
dead. Pedro y Pablo siempre mencionaron el hecho, la verdad de que Jesús fue resucitado de entre los muertos. The young Billy Graham preached a message El joven Billy Graham predicó un mensaje near Russia, cerca de Rusia and he said the service was dead. y él dijo que el servicio estaba muerto. Hardly anyone came to the front. There was no real visible sign that people's lives were being changed. Muy pocas personas pasaron al frente y casi no había una señal visible de que las vidas de las personas estaban siendo cambiadas. There was a group of old pastors and ministers who sat behind him when he preached. Y había un grupo de pastores ancianos que estaban detrás de él cuando él estaba predicando. And when he left the pulpit, and he was such a humble man, Y cuando él dejó el púlpito, él era muy humilde. being a younger minister, he asked one of the old pastors, Y él siendo más joven, un ministro más joven, le preguntó a uno de los pastores más de mayor edad. he said, "What happened? Él preguntó, ¿qué sucedió? Why was the service so dry?" ¿Por qué el servicio estuvo tan seco? And the old pastor said, "You didn't mention the resurrection. Y el anciano le dijo, tú no mencionaste la resurrección. Not a single time." And that's part of the gospel Y message. en ningún momento lo hiciste y eso es parte del And evangelio. Billy Graham said from that day forward, he never failed to mention the Y resurrection. Billy Graham dijo que desde ese día en adelante él no fallaba en mencionar, hacer referencia a la resurrección de Cristo. So the three things that should almost always be included, with exception if the Holy Spirit leads you, Entonces las tres cosas que casi siempre deben estar incluidas en el mensaje, con algunas excepciones si el Espíritu Santo les guía. sin or the law, Primero, pecado o la ley, the cross, la cruz and the resurrection. y la resurrección.